El destino de los malos. Esto es un temazo. Mire, yo le exhorto muchísimo que usted le preste muchísima atención porque esta enseñanza realmente trae lo suyo. Y yo sé que realmente todos conocemos a alguien que entraría en esta categoría tan terrible de malos, si no es que usted conoce más de uno. Ahora mire, vivimos en un mundo en el cual el uso de términos tales como narcisista, ególatras, hedonistas, psicópatas y muchísimos otros son sencillamente calificativos que pues se inventan para identificar o etiquetar a este tipo de personas que sencillamente están llenas de maldad. Ahora, yo quiero que usted escuche lo siguiente, mire, la Biblia no utiliza términos en lo absoluto tan técnicos ni tampoco suaves para describir la maldad, sino que simplemente los llama malos, así como lo está escuchando. La Biblia los denota como malos. Y no se trata de un insulto, mi amado, sino de un diagnóstico espiritual. Personas cuya vida, corazón y voluntad están sencillamente alineados con el pecado y en oposición directa a Dios. Ahora, es verdad que la Biblia nos dice que todos hemos pecado y que sencillamente estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, pero la Escritura también revela algo que es mucho más profundo, que de hecho hay ciertas personas que Dios resiste de manera particular, como lo dice Santiago capítulo 4 versículo 6, individuos que no solamente pecan, sino que aman el pecado, lo disfrutan, incluso lo celebran y además lo promueven como un estilo de vida, así como usted lo está escuchando. Mire, la palabra de Dios describe y expone a estas personas con muchísima precisión y los llama amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 4. Y déjame decirle que todo lo cual conduce a un comportamiento inestable, nada confiable, llevándolos a ser, mire, malos cónyuges que atacan física, verbalmente y psicológicamente a su pareja, malos padres que maltratan a sus hijos de muchísimas maneras, malos hijos que deshonran a sus padres, malos hermanos que traicionan la confianza de su familia. Estas son personas de doble moral que construyen una fachada política de aparente tranquilidad familiar, pero que en realidad, mire, someten, insultan, maltratan física y emocionalmente a su familia, especialmente a su pareja y sus hijos, y que no dudan tampoco en dañar a otros para alcanzar sus objetivos, mientras sencillamente, mire, muestran una sonrisa ante aquellos que sencillamente quieren ellos beneficiarse de ellos, creando para sí mismos un aparente, efímero y transitorio paraíso en la tierra, mientras hacen de la vida de los demás un infierno. Ahora, eso es hipocresía y maldad, algo que Dios aborrece en su plenitud y también lo condena de manera estricta. Estos son los que piensan que pueden manipular, miren, las leyes a su conveniencia y beneficio. En su arrogancia se creen a sí mismos por encima de la ley. Se piensan intocables mientras mienten, extorsionan, intimidan y se confabulan con aquellos malos que son incluso peores que ellos, que pueden responder a sus macabros intereses. Y déjenme decirles, mis amados, no hay impunidad ante Dios y ningún culpable será tenido por inocente, como dice Éxodo capítulo 34 versículos 6 y 7 y Nahum 1:3. Ahora déjenme decirle algo impresionante, mire, más de un ejército completo se paró frente a los muros de Jerusalén, gritando, vociferando, intentando amedrentar e intimidar al pueblo de Dios. Pero también fueron muchos los que, mire, por su arrogancia, altivez e ignorancia, Dios los avergonzó y los hizo sencillamente caer delante de Él. Porque el Señor juzga las causas, pesa los corazones y es Él quien pelea por los suyos. Y es algo que sencillamente el malo rechaza y el enemigo ignora, y que esto lo está llevando a su destrucción, sin ver que, por ejemplo, no era David quien peleaba contra Goliat, sino que era Dios quien peleaba por David, haciendo caer a Goliat. Y eso sí es muy diferente. Por lo tanto, como les decía anteriormente, hoy le estamos poniendo etiquetas de psicópatas, de narcisistas, de hedonistas, de ególatras y de muchísimos otros que son sencillamente términos técnicos, pero ante la Biblia es maldad. Pero el Espíritu Santo los está clasificando en una sola categoría y eso sencillamente es ineludible. Son malos. Personas que aman la mentira y aborrecen la verdad, practican la injusticia sencillamente sin remordimiento, pues su conciencia está cauterizada, como dice 1 de Timoteo 4:2, son capaces de dañar a alguien sin límites para lograr sus caprichos o beneficio propio, persiguen ganancias deshonestas, roban, estafan, disfrutan del pecado y desprecian lo santo. Todo esto como si fuera un estilo de vida muy habitual y que están incluso disfrutando en su maldad. Y por si todo esto fuera poco, pues sencillamente intentan cubrir su enorme vacío espiritual con idolatría, sencillamente adorando imágenes, misticismo, superstición, muchas veces tratando de calmar una conciencia que de antemano les está gritando que están condenados ante su Creador. ¿Cómo lo ve? Mire, el apóstol Pablo advierte en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 10 que los injustos no heredarán el reino de Dios,
mencionando a fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, sodomistas, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes y estafadores. Ahora, yo quiero que usted escuche esto, mire. No se trata de que sean pecadores que luchan contra su pecado, sino de personas que lo están abrazando, disfrutando y que incluso lo están celebrando. ¿Cómo lo ve? Ahora, aquí hay algo muy interesante, miren, muchos están aparentando prosperidad, parecen tener éxito, poder, fama, dinero y muchísimas otras cosas, y esto sencillamente puede confundir al creyente, pero Dios nos advierte claramente, no envidies al pecador en tu corazón, porque su fin es destrucción, como dice Proverbios 23, 17 y 18, pero déjeme decirle que también está el Salmo 73, Dios advierte a Asaf, quien era músico principal de David, a que no sienta envidia hacia la aparente prosperidad de aquellos que aman lo malo y aborrecen la verdad, porque ciertamente es todo lo que tendrán de manera muy limitada y efímera en este mundo antes de que se consuma el castigo por su condenación eterna. O sea, estas personas que nadan en la maldad sin un genuino arrepentimiento ante Dios y sin rendirse a Jesucristo como su Señor y Salvador, mis amados, en este mundo caído y muy limitado, pues en este tiempo que van a tener, pues es donde único pueden desplegar su maldad y gloriarse en su pecado, amando todo aquello que es contrario al Señor. Y este será todo el paraíso que ellos tendrán, porque su eternidad sin arrepentimiento y sin Cristo será sencillamente el lago de fuego y azufre. Y esto ya lo sabemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ahora, allí habrá lloro y crujir de dientes, como dice Mateo 13, 42. Ahora, esto es una condena consciente eterna y de la cual nadie podrá escapar. Porque cuando leemos el libro de los Salmos, y más específicamente también del Salmo 53 al 63, también vemos algo muy impresionante. Es una declaratoria de Dios sobre el destino de los malos. Y déjame decirle, yo le exhorto muchísimo a que lo lea todo ello con muchísimo detenimiento, del Salmo 53 al 63. Y solo para que se lleve una idea, mire, rápidamente, Salmo 53, corrupción universal y derrota de los impíos. Salmo 54, Dios vindica al justo y corta al malo. Salmo 55, traición y destrucción del impío. Salmo 56, Dios humilla al enemigo. Salmo 57, Dios exalta su justicia sobre los malos. Salmo 58, juicio implacable sobre el impío. Salmo 59, Dios ridiculiza y destruye a los enemigos. Salmo 60, derrota a los adversarios por la mano de Dios. Salmo 61, protección del justo ante los malos. Salmo 62, inutilidad de la maldad y certeza del juicio de los malvados. Y finalmente el Salmo 63, los enemigos del justo perecen. O sea, escuchen toda esa lista del Salmo 53 al 63. Ahora, piense que cree Dios de los malvados, mis amados, aquí lo tiene. O sea, esto es nada más y nada menos que el contenido de los Salmos del 53 al 63. Ahí lo tiene, léalo con detenimiento. Sin embargo, también quiero decirle que a pesar de todo esto, nótese que el obrar ante ellos es de Dios y no de los seres humanos. Por lo tanto, nuestra postura como hijos de Dios debe ser clamar al Señor por misericordia para ellos. En Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45 dice claramente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a quien os aborrecen, llorad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y miren, yo sé perfectamente que esta es una de las ordenanzas de Jesús más difíciles de asumir, de asimilar, pero también es una enseñanza que muestra la verdadera evidencia de lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, no se trata jamás de devolver mal por mal de ninguna manera, sino de reflejar en nosotros el carácter del Padre, misericordioso, paciente y lleno de gracia, mis amados. Incluso con aquellos que se levantan contra nosotros. No significa tampoco aprobar su pecado de ninguna manera, sino demostrar que el amor de Dios en nosotros vence todo odio del mundo. Y además, miren, vamos a considerar lo siguiente. Cuando estamos pensando cuál va a ser realmente el destino eterno de estas personas, de aquellos que lo rechazan o lo ignoran, créeme que lo que sea que ellos vayan a hacer no puede pasar de este mundo. No será sencillamente comparable de ninguna manera con enfrentar la santa y justa ira de Dios cuando estén ante el Señor. Por lo tanto, debemos orar para que sus corazones sean alcanzados por el Evangelio de Jesucristo, para que la luz de Cristo disipe su oscuridad y vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad en Cristo. Porque si bien su condición es terrible, el poder del Evangelio es mayor para salvar, como dice Romanos 1:16. Déjeme decirle que el destino de los malos está sellado. Todo aquel que persiste en su maldad sin arrepentimiento será apartado eternamente de la presencia de Dios a un lugar de tormento, así lo dice la Biblia, y que no tiene fin, mi amado, donde vendrá el lloro y el crujir de dientes. Bíblico lo dice. Pero déjeme decirle también que el creyente no debe temer ni tampoco desanimarse,
porque la esperanza del creyente está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien nos guarda y promete justicia al final. Como dijo el salmista, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, como dice Salmos 27:13. Y Dios, mis amados, es justo en su plenitud, como dicen algunos versículos como Zacarías 4:6 y Éxodo 14:14 y Segunda de Crónicas 20:15. El Señor es quien pelea por los suyos, no con espada ni con ejército, sino por su Santo Espíritu. Por eso déjenme decirle que en Él debe hallar descanso nuestro corazón, en su fidelidad, porque el Señor, mis amados, es quien pelea por nosotros. Y eso es algo que el malo jamás va a entender. No lo cree y ciertamente será su ruina. Y mientras ellos sencillamente quieren levantar su mano contra nosotros, nosotros vamos a levantar una oración por ellos ante Dios, porque mientras Él te desea el mal y te maldice, vamos a desearles el bien y desear que Cristo llene su vida y sus corazones con su santo evangelio para salvación eterna. Así que mientras los malos sigan su camino de perdición, nosotros seguimos firmes en el camino de la vida, quien es Cristo Jesús, confiados en que Dios hará justicia a su tiempo y rogando, mis amados, de que llegue el día de la ira y que muchos de ellos encuentren la misericordia de Dios, porque solamente en Jesucristo nuestro Señor hay verdadera esperanza, salvación y vida eterna. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.